Siempre inicio mis presentaciones recordándole a la audiencia que la Fundación se dedica a la construcción de conocimiento para apoyar los debates de políticas de salud y hacer gestión de cambio para promover el bienestar de nuestra población, en particular los temas de salud, por supuesto. Y además, nuestra organización no recibe ningún tipo de contribución de la industria tabacalera, por tanto no tenemos conflicto de interés en estos temas. Creo que voy a tener que usar esto. Bien, ¿qué vamos a ver en la sesión de hoy? Vamos a hablar del modelo, cómo entendemos los epidemiólogos y los salubristas públicos la lógica de la epidemia de tabaco. No sé si ustedes recuerdan en la primera sesión, tal vez no todos estuvieron en esa parte, cuando Rosa Sandoval de la OPS nos decía, ante la pregunta que le hacía Gabriel, respecto a cómo veían desde OPS la cobertura periodística del tema de tabaco, y ella, ¿qué nos contestó? ¿Lo recuerdan alguno de ustedes? Quizás no habían llegado todos en el momento en que estaba Rosa, pero lo que ella nos dijo fue, los periodistas siempre se orientan a cubrir el tabaco como un problema de salud individual. ¿Sí? ¿Ahora sí lo recuerdan? No a verlo como el problema social y para identificar las causas estructurales que están detrás de ese comportamiento. Siempre van a preguntar sobre ¿y cómo ayudamos a los que quieren dejar de fumar? O cuáles son los problemas de salud que tienen los fumadores, pero no a verlo como un problema en función de los determinantes sociales de la epidemia y en función de los costos sociales de esa epidemia. Entonces aquí voy a retomar ese tema. Después vamos a ver un poco, a partir del reconocimiento de la problemática de tabaco, pues cuáles son las intervenciones que están a la mano de parte de quienes hacen política pública para incidir en la epidemia. Vamos a ver algunos indicadores de la epidemia en Colombia y van a ver que muy poco tiene que ver con indicadores de salud y todo con indicadores económicos. Y vamos a ver el estado de implementación del Convenio Marco para el Control de Tabaco, que como vamos a ver ahora es la herramienta que tenemos de política para reducir la epidemia de tabaquismo y los impactos esperados en las medidas en Colombia. Voy a cerrar la sesión con un par de ejemplos que quiero que analicemos entre todos para identificar cómo estamos, a partir de un ejemplo real tomado de la prensa de estos últimos meses, cómo se está cubriendo el tema de impuestos y contrabando de cigarrillos en Colombia y contrastarlo con otra fuente y sacar, digamos, algunas ideas de este grupo, que ustedes son periodistas y me dirán, yo tengo mi propia perspectiva como lectora y miembro de sociedad civil activista en estos temas, pero me interesa mucho escucharlos a ustedes después de haber recibido toda esta información. ¿Cómo se leen ustedes entre colegas al ver estas piezas de información que les voy a presentar? Bien, el tabaquismo, ¿cómo lo entendemos hoy? Lo entendemos como una amenaza para el desarrollo. Esta no es una expresión mía, es una expresión que utiliza la Organización Mundial de la Salud. El año pasado ese fue el tema de reflexión que nos propusieron el Día Mundial sin Tabaco. El tabaco es una amenaza para el desarrollo, ¿sí? Entonces fíjense que esto trasciende la manera de entender el tabaco como un problema de salud individual y de decisiones individuales exclusivamente. ¿Por qué es una amenaza para el desarrollo? Pues lo obvio, lo primero es evidentemente por el tamaño del daño que causa en la salud, ¿sí? La principal fuente de carga de enfermedad en nuestras sociedades modernas son las enfermedades no transmisibles, cáncer, cardiovasculares, diabetes, son como los grandes grupos de esas enfermedades. Allí es donde está más del 80% de nuestra carga de enfermedad, ¿sí? Todos nos alarmamos cuando se habla de un caso sarampión, que ciertamente amerita cuidado, o cuando hablamos de los problemas de violencia,
y las lesiones asociadas con los problemas de violencia, ciertamente son problemas que nos deben preocupar. Pero cuando uno mira el agregado de dónde está la mayor carga de muerte y enfermedad, en un país como el nuestro, no está ahí. Está en las enfermedades no transmisibles. Y las enfermedades no transmisibles dependen de 4 factores de riesgo, ¿sí? Tabaquismo, consumo nocivo de alcohol, sedentarismo y malnutrición. En esos 4 factores de riesgo es que se determina finalmente qué patrón de enfermedad tenemos y qué carga de enfermedad en no transmisibles tenemos. Muchos podrían decir, pues eso son decisiones personales. Yo decido si hago ejercicio o no, yo decido si consumo alcohol o no, yo decido si consumo cigarrillo o no, y yo decido cómo me alimento, si hago dieta o como saludable o como orgánico. Son decisiones aparentemente individuales. Hoy en día lo que sabemos en todo este enfoque de determinantes sociales de la salud es que si bien hay un espacio para esas decisiones individuales, la mayoría de esos comportamientos están fuertemente determinados por lo que ocurre en nuestro entorno y por factores que influyen y generan como la arquitectura de nuestro entorno. Les pongo un ejemplo. El otro día estaba yo haciendo fila en la cafetería de un colegio de aquí del norte de Bogotá y delante mío había una niñita pequeña, tendría unos 8 añitos, y le preguntó a la señorita de la cafetería, ¿tienes una manzana? Y la señorita de la cafetería le dijo, no, pero tengo chocorramos, mira, tengo estos paquetes, y le ofreció pues lo que tenía ahí a la vista, ¿no? Que era pues obviamente una cantidad de comida chatarra. Yo pensaba, claro, esta es una niña que en su casa probablemente recibió ya tiene una actitud frente al consumo de frutas y lo ve como una alternativa a la hora de sus medias nueves, pero cuando llega a la tienda escolar, esas no son las opciones que encuentra, ¿sí? O a lo mejor las frutas pero están escondidas en una nevera y no es lo que tú ves primero en la vitrina. Ese es el tipo de cosas en el entorno que o nos facilitan tomar decisiones saludables o nos las dificultan, ¿sí? Lo mismo ocurre con el tabaco y por eso nosotros entendemos el tabaco de otra manera, como un comportamiento que está sobre todo determinado por factores del entorno, como vamos a ver en un momento. Bien, entonces ya hemos hablado del tabaco y daños a la salud. No tengo tiempo de detenerme mucho en esto, pero ahí incluí un link donde encuentran una infografía muy interesante que muestra en un par de páginas muy amigablemente cuáles son los costos del tabaquismo en la sociedad colombiana. Es un estudio de un centro de investigación argentino muy reconocido. Por supuesto, eso viene con impactos económicos. ¿Cuáles son los impactos económicos que acarrea al tener este tipo de efectos en la salud? ¿Qué se les ocurre? Claro, porque nosotros tenemos un sistema de aseguramiento colectivo, ¿cierto? En donde somos solidarios, todos pagamos por el aseguramiento de todos. Y si yo me enfermo, si a mí se me desarrolla un cáncer o si tengo un accidente cerebrovascular prematuro, eso es un evento que tiene que atender el sistema de salud, ¿cierto? Todos me pueden decir, pero pues yo de algo me voy a enfermar y de algo me voy a morir. La pregunta es, ¿con qué frecuencia voy a tener esos eventos y qué tan pronto se van a manifestar en mi vida? No es lo mismo si yo voy a tener ese accidente cerebrovascular cuando tengo 80 años a cuando el primer evento se me manifiesta cuando tengo 35 años o cuando tengo 40 años. Tiene completamente distintas consecuencias en términos sociales y en términos de mi bienestar, por supuesto, también. ¿De acuerdo? Entonces, los impactos económicos también son enormes. En el caso de Colombia, 0.6% del PIB se destina al tratamiento de enfermedades asociadas con tabaquismo. ¿Sí? Es un costo grande y podría ser mayor. Afortunadamente hemos tenido la posibilidad de ir conteniendo la epidemia, pero aún así es un costo insostenible para nuestro sistema.
Eso sin mencionar lo que puede ocurrir en términos de gastos catastróficos para las familias menos, las más vulnerables, las familias con menores ingresos, que, por ejemplo, tengan que destinar tiempo para cuidar un paciente que está en recuperación y rehabilitación después de una cirugía compleja por un problema cardiovascular, ¿sí? Eso no es solamente el paciente el que se enferma y pues el sistema le cubre los costos, sino que también tenemos unos gastos indirectos que vienen sobre la familia, una pérdida de productividad para esa persona que está enferma, pero también muchas veces para el cuidador principal en la familia, y todo eso puede desencadenar ciclos de pobreza o agravar ciclos de pobreza. Piensen que el 62% de nuestros fumadores en el 2013 eran de estratos 1 y 2. Entonces es una población vulnerable. Lo cuarto que hablamos es que el tabaquismo tiene impactos ambientales. El año pasado salió un estudio muy interesante, no tengo tiempo de detallarlo, pero ahí les incluí el link para que lo exploren, sobre los costos de todo el ciclo de producto del tabaco, que va desde, ¿ustedes cómo se imaginan que son los impactos ambientales del tabaco? ¿De dónde pueden venir? Ya te digo. No, se desconectó Natalie, entonces si quieres para. Gracias. Ok. Les preguntaba entonces, ¿cuáles son los gastos los impactos en términos ambientales? ¿Qué se imaginan que puede ser un impacto ambiental derivado del ciclo del producto? Las colillas. Lo obvio, ¿no? Botamos las colillas, hemos visto también noticias de que una de las cosas que más se recoge, por ejemplo, cuando hacen limpieza en playas o cuando se limpian zonas de parques, uno de los productos que más se recoge de desechos, que más se recogen son las colillas, ¿cierto? ¿Qué más? Hay uno obvio y es el humo de segunda mano, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Los cultivos. Hay todos los impactos derivados del cultivo de tabaco, porque el cultivo de tabaco es intensivo en el uso de agroquímicos obviamente eso hay que cuantificarlo. Este reporte que les estoy mencionando cuantifica todos estos impactos a lo largo de la cadena. Entonces es interesante ponerle, digamos, ya un número, una magnitud al impacto. En cuarto lugar, retomando el tema de la idea de que el tabaquismo es una amenaza para el desarrollo, hablamos de que el tabaquismo sobre todo afecta a la población pobre y entonces tiene un interés especial cuando hablamos de políticas orientadas a proteger la equidad o a construir la equidad, ¿sí? Porque es un factor que profundiza las desigualdades, ¿sí? Evidentemente, una familia con menores recursos tiene menos posibilidades de superar un choque asociado con todos estos temas de salud, enfermedad que vienen del tabaco. Claro, hay que mirar los efectos netos, todos dirán, pero el tabaco también genera empleos, ¿cierto? También es una solución para ciertas poblaciones vulnerables en un país como el nuestro, en Montes de María, por supuesto. Hay que mirar el neto en todo esto. Lo que uno ve es que es tan grande el tamaño de los impactos negativos que de lejos superan esas contribuciones, digamos, positivas que puedan tener en la sociedad un producto como el tabaco. ¿Preguntas hasta aquí? Claro, porque hablamos de tabaco como un problema de desarrollo y como una amenaza al desarrollo.